concreta, clara y creativamente, es decir, esas son características de la infografía en realidad. Lo abordado en el curso Relaciones Internacionales 2 hasta el momento. Hoy terminamos de hablar vamos a empezar a hablar del documento 4, que ustedes ya leyeron, y que tiene mucho que ver con el documento 3. Me imagino que se dieron cuenta de eso. ¿Cuáles son las características que debe contener esa infografía? 1, ser llamativa e interesante. Tienen una semana para entregarlo, en todos 5 días. Yo les sugiero, empiecenlo ya. No lo hagan por salir del paso a última hora y ahí va, no, porque se truenan esto. Llamativa e interesante es pensarlo, discutirlo, pongamos, quitemos hasta que ustedes mismos digan esto sí llama la atención o esto se ve pegón, esto hace que la gente lo quiera leer. Con eso de la infografía, ¿se recuerdan? Ahora, así ya con títulos bonitos, decimos infografía. Antes hubiéramos dicho es un cartel o es un afiche o es... ¿Se recuerdan? ¿Qué es eso? O sea, llamar la atención con dibujos, poca letra y todo eso. Eso es lo que usted va a hacer. Por eso tiene que ser llamativo e interesante. ¿Se imagina usted un afiche o un... ¿Cómo se llama? O un póster que no fuera llamativo e interesante? No servía. Entonces su infografía debe ser llamativa e interesante. Presentar o explicar al menos 6 temas o ideas de lo abordado en el curso. Dice por lo menos, ¿no? O sea, usted de 6 para arriba puede discutirse los temas o las ideas que usted quiera dejar. O sea, lo que tiene que hacer aquí es explicarme en forma gráfica cómo ha entendido usted el curso ahorita, de una forma bonita, que cualquiera que los vea diga, yo quiero estudiar relaciones internacionales. No abarcar más de una página, por eso insisto en la idea de un afiche o de un póster en el que era una sola plancha, digamos. Usted debe estar viendo 2 o 3 para entenderlo. Debe poder ser visualizada sin necesidad de descargar ningún programa extra. O sea, no me vaya a mandar link, es que tiene que descargar no sé qué para poderlo ver. Yo no descargo nada. O sea, yo le doy clic y si la puedo ver, perfecto. Y si no abrió porque está otro programa, perfecto. No califico. ¿Queda claro ese punto, jóvenes? Digo esto porque hay muchas aplicaciones ahora que le permiten crear infografía y eso está bien. Pero asegúrese que sea una que no tenga que tener yo instalado nada. Debe contener el nombre del curso, la sección, el número y área geográfica asignada al grupo. Si se dan cuenta, no estoy pidiendo los nombres de ustedes, porque ya poner 10, 8, 7 nombres es recargar la infografía. Por eso, con mayor razón, revisen bien que sea el nombre y sección del curso y que sea el número y área. Miren, no me lo van a creer, pero es que me llega cada cosa al correo. Una señorita me escribe y me pone, Lick, aquí le mando la actualización no sé qué del grupo 4 de no sé qué sección. Al rato entra otro correo, Lick, solo para corregir, no era el grupo 4, era el grupo 4. O sea, no se dio cuenta que en su corrección volvió a cometer el mismo error. Entonces, por favor, revisen ustedes realmente qué están mandando. Seguir las indicaciones propias de la técnica de la infografía. Para eso, miren, aquí abajo está una llamada que dice, existen varias páginas en internet que explican qué es y cómo se hace una infografía. Otras les permiten ya la realización utilizando plantillas. Es decir, por eso yo mismo les digo, en internet se encuentran algunas aplicaciones ya para crear infografías. Hay muchas gratis. Las puede usar. Eso no hay problema. Si las sabe usar, úselas. Pero dice, para fines ilustrativos, únicamente se les sugiere visitar la siguiente dirección electrónica. Y les pongo una dirección, es un blog de alguien que se dedicó a explicarle qué es, qué lleva, y le da hasta ejemplos y le dice si es académica, si es para marketing, o sea, le da muchas ideas y ahí mismo le dice qué puede usar para hacerlas, ¿sí? Pero si usted lo quiere hacer a la antigüita, armándolo usted, perfecto. Yo no le estoy diciendo tiene que usar una aplicación. Yo le estoy dando opciones y principalmente para que vea que lleva, ¿verdad? Pero ahí hay una opción para que vea cómo. Luego vamos a la entrega. La entrega es en la plataforma Moodle oficial del curso para el viernes 3 de agosto a las 18 horas. Si no le queda claro, son las 6 de la tarde. ¿Sí? Y debe ser realizado únicamente por un integrante del grupo. Yo ya les he explicado qué es lo que pasa
¿Cómo frustra la vida? Dice Baltasar, sí. Imagínese recibir 10, 12 correos sábado y domingo, o sea, ese número cada día que frustran la vida, Baltasar. Entonces, yo les comentaba a ustedes, la plataforma yo la programo para entrega por grupo y la plataforma me pregunta, ¿todos deben entregar? Y yo digo, no, solo una persona. Eso significa que cuando a veces tratan de entregar más de uno, la plataforma lo queja. Por eso es que yo insisto, pónganse de acuerdo quién la va a entregar. Eso sí, verifiquen quién la entrega, porque no es, ahí sí que no es responsabilidad de nadie más que del grupo ver que se haya entregado. Es a las 6 de la tarde. Se los estoy dando, de hecho, si ustedes se dan cuenta, lo publiqué el lunes aquí a las 11 de la mañana, quiere decir que tenían tiempo para entregar viernes a las 6. Pero, dice el punto 2, se programará una hora extra para entrega, pero para quienes entreguen en esa extensión de tiempo, su nota será sobre el 50% de la nota prevista, es decir, 7.5, el parcial vale 15. Jóvenes, que quede claro, no le estoy diciendo, si usted lo entrega después de la hora van a ser 7.5, no, yo le estoy diciendo que voy a calificar bajo el paraguas de 7.5, o sea, usted puede sacar 1, 2, 3. Quiere decir que si su infografía estaba muy bien, iba a sacar 15, lo más que puede pasar son que saque 7.5. Si estaba medio bien e iba a sacar 13, posiblemente entonces saque la mitad de... Usted tiene que sacar a esos 15, son 7.5. ¿Cuánto es el equivalente de 13? 6.5. Bajo 7.5. ¿Me explico? Entonces no es que va a sacar 7.5, es que yo le empiezo a cualificar de 7.5 para abajo. ¿Queda claro ese punto? Entonces, el 3 de septiembre, ¿sí? Ay, perdón. Sí, 3 de septiembre, es este viernes. En la plataforma sí está correcta la fecha de entrega. Gracias por corregirme. Aquí la hoja dice 3 de agosto. Es 3 de septiembre, jóvenes. Es este viernes. Deben subir a la plataforma 2 archivos. Un archivo es la infografía como tal, con las características, y 2, una explicación en no más de una página de cómo se interpreta o qué está expresando el grupo en ella. ¿Sí? O sea, usted me cuenta qué quisieron decir o qué están tratando de decir en la infografía, qué significa, si pusieron una imagen, qué significa, si pusieron no sé qué, qué significa. O sea, usted me explica su infografía. ¿Sí? Entonces suben 2 archivos. Si se dieron cuenta, la plataforma, si alguien ya intentó abrirla, le dice que está hecha para 2 archivos. O sea, en esta ocasión puede subir 2. Jóvenes, miren, creo que, no sé si fue la C o la B, también fue de la noche. No sé si los comenté, un compañero la semana pasada me mandó su reporte de noticias al correo, diciéndome no se pudo entregar, entonces ahí se la mando. Y yo le contesté, disculpe, yo no recibo aquí porque eso es de la plataforma. Y su respuesta, así muy elocuente, fue, bueno, su respuesta fue, ¿qué culpa tengo yo que la plataforma no funcionara? Sí, pero usted tuvo 24 horas o no. Y ese día hasta le contesté, sus compañeros ya entregaron, o sea, solo este grupo faltaba. Entonces, jóvenes, usted no tiene la culpa, tampoco yo tengo la culpa que usted lo deje para las 6 de la tarde para entregar, ¿verdad? Si se lo estoy dejando el lunes, usted no va a esperar 6 de la tarde para subirlo, ¿o sí? Entonces, tampoco me va a afectar si usted me dice qué culpa tengo yo. Lo que yo le contesté, yo tampoco tengo la culpa, ahí termina la discusión, yo no califico. ¿Estamos? Ojo, aquí dice importante, en fecha posterior a la entrega, al azar se designará qué grupos y qué miembros del grupo expondrán su trabajo al resto de la clase, con lo que validarán la nota asignada al examen. ¿Cómo va a funcionar esto, jóvenes? Y aquí viene lo que yo les he estado, ¿se recuerdan? Sugiriendo, insistiendo. Jóvenes, si tienen en el grupo a alguien que no trabaja, reporten que no trabajó. ¿Por qué? Porque si aparece que no trabajó don Imanol, pues obvio que cuando toque que al azar le tocó al grupo de Imanol, yo no le voy a preguntar a Imanol porque sé que Imanol no trabajó. Pero si Imanol no trabajó y ustedes lo pusieron como que trabajó y para su mala suerte yo le pregunto a Imanol e Imanol no sabe ni qué jodidos pasó con el examen, la nota se la van a tronar todos por culpa de Imanol.
Entonces, aprendamos a ser responsables y objetivos, jóvenes. Si alguien no trabaja, reporten que no trabaja. Insisto, eso no es ser mala onda. Eso es aprender a ser responsable a la gente. ¿Sí? O sea, no se vale que usted vaya jalando gente. Ni en la presencialidad ni en la virtualidad, la universidad está hecha para jalar gente. No se sienta mal que le digan, ay, qué mala onda, no me querés ayudar. No, la universidad no está para ayudar, la universidad está para formar. ¿Estamos? Dice al azar porque no nos da tiempo ni el objetivo es que todos se expongan, no es exposición. Es solo para comprobar que todos trabajaron. Por eso es que dice al azar, o sea, usted no sabe si a su grupo le va a tocar. Eso significa que todos los del grupo tienen que estar sabidos de qué presentar. Porque yo voy a agarrar, posiblemente solo nos dé tiempo 3 grupos, pero usted no sabe qué grupos son, ¿verdad? Y dentro de ese grupo no sabe a quién le voy a designar que explique. O sea, ustedes tienen que tener listos todos eso, porque entonces le habilito para que pueda presentar, le digo presente y explique. ¿Quedamos claros con el parcial? Va. Muchos hacen señal de que sí, supongo que entonces sí quedó claro. Por favor, no me manden correos. ¿Sí, Rosaura? Perdón, solo para ver si entendí bien. Entonces, ese día que usted decía exponer, tenemos que presentar la infografía así como usted presenta los temas y ya explicar. Exactamente, Rosaura. O sea, así como cuando yo les digo presento o comparto la presentación, eso va a hacer usted, va a compartir su infografía y la va a explicar. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, por eso les digo, miren, es obligar también a que todos por lo menos la tengan, ¿verdad? Porque algunos mandan el trabajo y no saben ni qué jodidos mandaron. Entonces, mínimo todos la tienen que tener y todos tienen que estar listos para presentarla. Porque no sabe a quién le voy a decir yo que la presente. O sea, miren, en la medida de lo posible lo que trato es de que todos al menos sepan qué presentaron, ¿verdad? Si algunos se pelaron y no hicieron nada y los demás lo aceptan, bueno, pero por lo menos sepa qué presentó. ¿Estamos? Y si se dan cuenta, ahora el parcial sí ya no es dónde lo encuentra o qué memorizó, no, ahora es cómo entiende usted el curso hasta ahora. Por eso es que también la idea de que hagan en grupo, para que ustedes discutan, no, cómo se presenta esto, si esta imagen va, si este texto va. O sea, ustedes discutan cómo dar por lo menos 6 ideas o temas trabajados en el curso hasta ahora. ¿De acuerdo? O sea, ahorita si no sacan 15 es porque no quieren nada. Y bueno, es la C, ¿verdad? Sí, se dieron cuenta que había varios que no quisieron nada. Miren cuántos lamentablemente ya no están con nosotros. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Soy buena gente, pero hasta cierto límite. Creo que eso ya nos dimos cuenta todos, ¿verdad? Entonces, podemos llevarnos bien, nos podemos reír, lo que usted quiera, pero usted tiene que sacar su curso. ¿Estamos? Va, quedamos claros ahí. Vamos entonces a la parte que a todos les gusta, por favor. Vamos a ver. Disculpen. Había abierto la B y con ellos acabo de terminar. Con ustedes tiene que ser la C. Ese con ustedes, tengo que recordar, los lunes están en el orden BC y en cambio los miércoles es cuando cambian, ¿verdad? Muy bien, vamos con doña Shirley y Gabriela. ¿Está doña Shirley con nosotros? ¿No está doña Shirley? Busquémosla. Pues según yo, sí está. Solo que no quiere contestar. Bueno, adiós, grupo 1. Le reclaman a doña Shirley, por favor. Licenciado, yo le puedo responder en dado caso si es de mi grupo. Fíjese que si fuera porque hay problema o algo, no, pero si es solo porque doña Shirley se quedó conectada, ahí sí ya no se vale.
por lo que he insistido. Si usted está en clase, está en clase. Muy bien, vamos por favor con José Fernando Brand. Se dan cuenta que normalmente llamo a 2 del grupo, pero no cuando suceden este tipo de cosas. No, José Fernando. Miremos si está don José buenas Fernando. noches, licenciado. Bueno. Buenas noches, José. Por favor, ¿se recuerda la dinámica? ¿Cuál es la región que ustedes trabajan? La noticia y el comentario. Sí, nosotros tenemos el régimen centroamericano y nuestra noticia fue acerca de los 2.53 millones destinados para el Bitcoin en El Salvador. ¿Y? Nosotros creemos que el Bitcoin en El Salvador no genera mucha esperanza porque los intercambios comerciales. ¿Qué? O sea, hágame un favor, descósase, no me lo dé así por... Ya no existen los telegramas. O sea, cuéntenos. El presidente Nayib Bukele impulsa un proyecto del Bitcoin en su aplicación. En reiteradas ocasiones el mandatario ha mencionado que en este proyecto trae beneficios para el pueblo salvadoreño en posibles inversiones, pero desde el punto de vista de los grupos académicos esto no es posible debido a que El Salvador aún tiene grandes problemas en cuanto a la pobreza. Y el grupo, o sea, lo que más me interesa es qué analizan ustedes, qué piensan. Es lo que le estaba comentando, que el Bitcoin en El Salvador no genera mucha esperanza porque es una región que aún se mantiene una pobreza. Entonces no genera un impacto tan positivo en el país. Gracias, José Fernando. 2 consejos. 1, hay que leer antes de que le pregunten. No tener que leer en el momento y entonces uno se pone nervioso porque no sabe cuál de todo elegir. Y 2, vio que doña Yulisa Buena Onda le puso ánimo, no sé qué, en el chat. Sí, o sea, yo entiendo, a muchos nos cuesta hablar en público, eso nos pasa a todos. La única forma de sobreponerse a eso es hablando. No hay para dónde. Acostúmbrese a hablar. Si no se acostumbra a hablar en nuestra disciplina, está jodido. Pero estamos a tiempo, está en el segundo. Permítame, Baltasar. Víctor había levantado la mano antes y luego Baltasar. Por favor, Víctor. Sí, licenciado, solo para comentarle que Shirley pues es de las que se retiró porque no ganó su curso, entonces por eso le decía que no era de nuestro grupo, o sea, ya no es parte de nuestro grupo. Y me mandaron nota reportándola. Yo le escribí, licenciado, porque yo acabo de regresar, que lastimosamente pues tuve una mala experiencia con el COVID. La semana pasada pasé en sanatorio, que se me bajó la oxigenación. Entonces sí lo hablé y fue parte de, le mandé un correo con la actualización del grupo como quedó, incluyendo la compañera que nos mandaron. ¿Y cuándo mandó el correo? Lo mandé el día de ayer porque hasta ayer me estaba incorporando, licenciado. Bueno, o sea, lo mandó después de que yo había actualizado. Posiblemente, licenciado, pero sí es porque en toda la semana pasada por eso no estuve en clases. Va, qué bueno que ya esté con nosotros. Baltasar, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Acerca de la noticia, es mi grupo, mi grupo que tengo el mismo grupo, estoy en el mismo grupo que José Van. Habíamos elegido la noticia de que hay 200.5 millones que el presidente Nayib Bukele intenta pues utilizar para implementar este proyecto de Bitcoin. Eso es la noticia, la descripción. Y nuestro análisis que pensamos, ¿no? Porque es una forma de intercambio que prácticamente no genera esperanza, no hay confianza, porque entendemos que el país, El Salvador, todavía también sufre muchos problemas de pobreza, y esto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que, imagínese que el que vende 2, 3 naranjas ahí en la esquina tendrá que usar el Bitcoin en moneda digital, ¿no? Y si la pobreza es mucho, donde posiblemente no todo la población tiene acceso a esas plataformas virtuales, especialmente tendrán que tener un teléfono inteligente para poder utilizarlo, o otras herramientas más de tecnología que se necesita. 2,
para que este proyecto se implementara en El Salvador se está solicitando pues un endeudamiento, cosas que no generan un buen impacto en la sociedad y no lo veamos no lo veamos que esto se puede progresar, pero también llegamos a una conclusión y hay varias preguntas que también lo hacemos. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Es un experimento social? ¿O es porque es un deseo que se debe cumplir al mandatario, sabiendo que prácticamente ya tiene los 3 poderes del Estado Salvador? Entonces, ahí nos quedamos ahí analizando por qué será esto. A lo internacional, podemos pensar que si es posible este experimento o este tipo de moneda se puede pues tener un impacto positivo, pues pensaríamos que los otros países también pueden pues estar ahí haciendo lo mismo, ¿no? Puede haber una influencia tanto positiva o negativa. Esta es nuestra conclusión y análisis del grupo. Gracias, Baltasar. Compliquemos un poco la situación. No sé si vieron, ayer o hoy se pronuncia la Asociación de Transporte Centroamérica. ¿Vieron eso? Sí, licenciado, eso es lo que también igual va en la línea que usted planteaba. Pero ojo, una pregunta, ¿quién decidió qué noticia usar? O comentar esta, ¿quién la decidió en el grupo así como infidencia? El grupo que habíamos visto ahí cuál pero ¿quién la propuso? Pues, o sea, viéndolo así. ¿Quién lo propuso? No sé quién la mandó. Para salvar a Baltasar, todos mandamos una noticia por semana o una o dos, entonces la verdad se puede hacer algo difícil para Baltasar decir, pero creo que fue Ronnie o algo así. La cosa que fue. No era por complicarle la vida a Baltasar. Bueno, un poco sí. Ahí al fin se queda callado en algo, pero no era solo por eso, Baltasar. ¿Sabe por qué preguntaba? Porque miren, aquí tenemos un ejemplo. O sea, José Fernando tal vez muy nervioso o lo que sea, pero no estaba suficientemente en autos de lo que habían trabajado. Yo esperaba que Baltasar me dijera, yo la propuse, pero no. Y don Moisés ahorita dice, no, tal vez fue Ronnie. O sea, pero se supone que todo el grupo, si ya eligieron que esa es, todos tendrían que estar en disposición de decir, mire, es que esto, o sea, así como suele ser Baltasar, descosido para hablar, pues todos tendrían que estar así. Y cuando digo descosido para hablar, Baltasar, no lo vaya a tomar peyorativo, por favor, es solo eso esperaríamos de un cientista social, ¿no? Que esté en disposición de argumentar y, miren, a este nivel, se recuerdan que les dije, a este nivel usted se vale que se descosa hablando de todo, ¿sí? No estamos ahorita para todavía decirle a usted se baboseó, hombre, no. Qué bueno si se babosea porque habló. Malo es que se babosee y no hable, porque va a seguir baboso todo el tiempo. O sea, me explico, ¿sí? Entonces, vamos por favor con ustedes, ya casi todos los grupos tienen por lo menos una. Sí. Vamos con... No, aquí se me repite. Doña Mariel Rosbelli, ¿está con nosotros doña Mariel, no? ¿No? Busquémosla. Y esto me trae algo que se me olvidó decirle Víctor. Yo le decía que bueno que usted ya esté de vuelta con nosotros, pero también tomemos en cuenta algo, jóvenes. El único responsable del grupo no es Víctor. O sea, si Víctor tenía una situación que justificaba su ausencia, alguien del grupo debió hacerlo, porque ahorita les quité el rojo de la compañera que se retiró. Pero por eso lo aviso, ¿no? Si pasa algo así, cualquiera del grupo tiene que tomar la batuta. Sí, licenciado, agarraron ellos a trabajar todo realmente. Lo único que quedó, y sí fue la actualización por el agregado, que tanto que Surya estuvo apoyándome mucho, preguntándome, y les soy sincero, como no tenía ni el acceso a la compu, sí fue error mío, pero sí trabajaron ellos, o sea, todos se movieron a cuestión de no quedarnos parados por nada, ¿verdad? Entonces, pero sí le agradezco la aprobación. Sí, Víctor, pero por eso digo, o sea, es responsabilidad del grupo, ¿sí? Por eso digo, lo entiendo en esta ocasión, por eso le digo, ya quité el rojo de esta participante, ya ustedes ahorita lo actualizan y yo la quito, ya no hay problema. Pero sí, pónganse a pensar, jóvenes, el hecho de que haya un coordinador no significa que es el único responsable.
sea, es responsabilidad de grupo. Y si, porque imagínense ahorita, la nota se le hubiera quitado no solo a Víctor, se la quito a todos. Entonces, como que bien vale la pena agarrar responsabilidad de todos, ¿o no? Solo para que quedemos en eso, ¿no? Entonces, no está conectada, entonces ahí no tenemos ahorita problema. Doña Nora María, ¿estará? Doña Nora María Argueta, ¿no está con nosotros hoy? No, hoy hay un montón de gente que no está. Ah, qué bueno. Vamos entonces, por favor, con doña Aylin Dayana Enríquez. Tampoco está. ¿Podría repetir el nombre, licenciado, otra vez? Es que mi internet Sí, es usted, Aylin Dayana Enríquez. Sí, era para usted la pregunta. Aylin, la misma dinámica, por favor. Región, noticia y comentario o análisis. Aylin. ¿Qué pasó con Aylin? Eso. Sí, licenciado, que ella ha tenido últimamente muchos problemas de conexión, incluso con nosotros, cuando nos conectamos a hacer tareas. Entonces creo que eso le estaba sucediendo a ella otra vez. Bueno, soy Manuel, dele usted. Buenas noches, somos del grupo 6 de Asia y nuestra noticia como tal fue la de la Casa Blanca advierte de que es probable que se produzca otro ataque terrorista en Kabul. La descripción de la noticia señala que la Casa Blanca viene a trabajar con los talibanes continuamente para evacuar a todo el personal que todavía está ahí, tanto personal de la OTAN como personal civil que se encuentra de dichos países. Y continúa esta comunicación de parte de Estados Unidos con los talibanes. Eso es en sí lo que habla la noticia. Nuestro análisis como tal, damos a conocer de que siempre conocemos los intereses que existen de parte de Estados Unidos en cuanto a una política, ¿cómo es? Usted había mencionado una políticamente correcto, que hubo una masacre de aparecer de 13 estadounidenses y aún a pesar de ese suceso y a pesar de las 200 personas heridas, aún siguen manteniendo relaciones diplomáticas después de que el presidente menciona que es algo que él no lo permite, que repudia ese tipo de acciones de violencia hacia el pueblo norteamericano, pero aún pasando este tipo de situaciones, ellos mantienen relaciones diplomáticas en el sentido de que prefieren mantener esa comunicación por sacar a todo el personal que todavía está en ese territorio, ya que si ellos utilizan una manera violenta de contrarrestar ese tipo de situaciones, ellos estarían perdiendo, porque recordemos que los talibanes tienen hasta cierto punto rodeado ese aeropuerto donde están personal de Estados Unidos y personal de la OTAN, ¿verdad? Entonces, gracias. Dejémoslo ahí. Preguntémosle a doña Gaby Gutiérrez qué piensa ella de esa noticia. Doña Gaby Gutiérrez solo dejó el nombre, ¿no? Pues por lo visto sí. Bueno, doña Gaby Gutiérrez va para afuera, igual que doña Angie, don Santiago y doña Ailey, les cuento. Porque necesito ya hacer... Vamos a ver, solo de mi minuto son en lo que remuevo a la gente.
Muy bien, estamos los que tenemos que estar entonces. Gracias, jóvenes. Don Rubén nos menciona algo. En la misma línea, don Rubén dice, como Colombia con Haití, a pesar del magnicidio cometido supuestamente los colombianos, mantuvieron sus relaciones, políticamente correcto. Sí, pero también aquí hay un poco más jóvenes. En política exterior, recuerde que estamos hablando de relaciones oficiales entre estados. Y por ejemplo, el caso, vamos al revés, el caso Haití-Colombia, ¿puede probarse que fue el Estado colombiano el que estuvo tras el magnicidio? No hay pruebas, bueno, de que algunos, pero no son tan pruebas contundentes, más bien son como... Exacto, entonces el Estado... No hay pruebas oficiales, ¿no? Sí, o sea, miren, es algo así como que usted diga, mire, en El Salvador un par de guatemaltecos se tronaron unos salvadoreños de alto perfil. Pero si los guatemaltecos era solo porque andaban bolos, andaban moteados o simplemente les gusta andar matando a gente, ¿será que habría que romper relaciones diplomáticas? Porque es algo así, o sea, por ejemplo, el atentado en Kabul. En teoría, bueno, no en teoría, ISIS directamente se atribuyó el atentado, ¿se recuerdan? Sí. No los talibanes, que son los que están ejerciendo gobierno de alguna manera. Entonces, ¿por qué usted va a romper relaciones diplomáticas? ¿Me explico? O sea, la política exterior van a ver los que ustedes, los pilas que van para relaciones internacionales, van a ver qué bonito es política exterior, pero es muy compleja. O sea, no cualquiera lleva política exterior, así de simple. Cuando ya hayan avanzado más en la carrera, van a ver, es uno de los temas interesantes de nuestra carrera. En mi caso es interesante para estudiarlo, no para trabajar ahí. O sea, es de los lugares donde yo de último trabajaría. Pero hay muchos que quieren trabajar en esta área, ¿no? Es área también para nuestra disciplina. Por eso, si quiere hacer algo, hay que usar los títeres para evitar confrontaciones directas. A veces pasa eso, Baltasar. Guerra Fría fue eso. Pero, por eso les digo, el concepto y el fin de la política exterior es mucho más compleja. Las relaciones estatales no pueden llevarse solo sobre la base de algo así como me viste mal y ya no te hablo, ¿verdad? No se trata de eso. La política exterior es mucho más delicada. Bueno, jóvenes, regresemos a donde estábamos entonces, por favor. Doña Andrea Gubal, ¿o cómo es que se pronuncia usted? Gubo. No, doña Andrea, entonces, mejor. Doña Andrea, ¿usted recuerda qué fue lo que discutimos de último en la sesión anterior? Sí, bueno, de hecho, más que nada apuntado. Teníamos sobre los enfoques. Bueno, en la sesión pasada no estuve, no tengo asistencia, pero en la que yo estuve sí. Gracias, Andrea. Sí, mire, le tiraron hasta una flor en el chat. ¿Se da cuenta por qué debe hablar más seguido? Lea lo que le puso don Moisés. Autonomía, eso es para el tema de hoy, don Manuel. Vamos a ver, preguntémosle a don Juan Pablo Catalán. Juan Pablo, ¿usted sí estuvo en la sesión anterior, no? Sí. ¿Recuerda en qué terminamos? En la sesión anterior, ¿se recuerdan qué era el tema? Estábamos hablando teoría de relaciones internacionales. ¿Usted recuerda qué fue de lo último que hablamos? Estábamos hablando del constructivismo, ¿no? Y la última etapa teórica, sí. Sí, pero del por qué era al final una ciencia, ¿no? O sea, porque al final íbamos a considerar esto como una ciencia. Gracias, don Juan Pablo. Sí, por ahí vamos. Sí, los nuevos enfoques, dice Imanol, sí. Pero se recuerdan, terminamos con eso de por qué ciencia y no separar el Estado. Sí, eso era algo lo que proponían los constructivistas. Pero quedemos con lo que nos decía don Juan Pablo y preguntémosle a doña Ingrid Yulisa. Doña Ingrid, qué bueno poderla ver. ¿Usted nos podría explicar a qué se refiere con eso que nos dijo don Catalán?
La agarré soñando con otras cosas, doña Ingrid. ¿No escuchó lo que dijo don Catalán, no? No escuché. Doña Jocelyn Illesca, ¿usted sí escuchó don Catalán? Doña Jocelyn, ¿me escucha? Doña Jocelyn Illescas a la una. Sí, yo os dije ahorita, doña Ana Luisa pone algo. Va, doña Jocelyn. Pero no es por ahí, doña Ana Luisa. Lo que yo les dije al final, quedemos con lo que dice ahorita don Catalán. ¿Usted nos podría repetir esa última parte que dije? Bueno, quedémonos con eso, don Catalán, para que lo oigan los que no lo oyeron. Sí, hablábamos del enfoque constructivista y por qué consideramos las relaciones internacionales como una ciencia. Gracias, Juan Pablo. Ahí. Don José Eduardo Elías, ¿usted logró oír ahorita a don Juan Pablo? Sí, ahorita sí. Ahorita sí, ahorita ya pusieron atención a ver qué decía. No, sí, ya lo había escuchado antes también. Bueno. ¿Y qué piensa de eso? ¿Recuerda de qué hablamos de eso? Del constructivismo específicamente. No, de por qué es una ciencia. No recuerdo. Bueno, preguntémosle a doña Xiomara Pamela Callejas. Doña Xiomara, ¿usted se acuerda? Recuerdo que en relación a por qué porque son como planteamientos de conocimiento de lo que relaciona o lo que envuelve todas las relaciones internacionales. Fíjese que casi no se le oye, pero dejémoslo ahí. Miren, en la clase anterior sí vimos todo esto que ustedes han estado mencionando en el chat también, los enfoques, vimos el constructivismo, pero aquí don Manuel Eduardo ya empezó a caer, dice, porque tiene teorías propias, es ciencia y San Sebastián que tiene cuerpo teórico y cuerpo metodológico. Sí, pero le falta entonces el objeto de estudio. Ahí terminamos, ¿se recuerdan? Que yo les dije, incluso les recordé que había sido pregunta de examen final, ¿se recuerdan? Y les dije que muchos se tronaron esa y que se la siguen tronando. Y por lo visto ahorita se la volverían a tronar. Entonces mejor si se lo van aprendiendo, ¿verdad, jóvenes? O sea, terminamos hablando de eso, de las relaciones internacionales como ciencia, y dijimos que era ciencia porque tenía un objeto de estudio propio, que tenía teoría y que tenía método. Y ahí fue donde yo hice la aclaración, lo que nos dice doña Karen, no es tiempo, doña Karen, es objeto de estudio, teoría y método, no tiempo. Pero nos lo había puesto ya, sí, la forma en que lo había puesto Sebastián fue lo que yo aclaré de último, ¿se recuerdan? Él pone porque tiene cuerpo teórico y cuerpo metodológico. ¿Se recuerdan que yo dije que la ciencia se definía como ciencia cuando ya tenía objeto de estudio, teoría y método propios? Pero aclaré que a veces la confusión era, pero ¿cuál es entonces la teoría de las relaciones internacionales o cuál es el método? ¿Se recuerdan? Entonces, aclarando, yo dije, no hay una teoría que se llame teoría de relaciones o no hay un método que se llame método de relaciones. ¿Van recordando ahora? Yo dije, si quieren, para que estemos más claros, hablemos de un cuerpo teórico, o sea, todas las teorías que ya son de relaciones, y hablemos de un cuerpo metodológico, es decir, todos los métodos que ya son de relaciones. ¿Sí? ¿Recuerdan ahora eso? Y doña Claudia nos dice muy bien en el chat también, es cuando se aplica en relaciones internacionales. Doña María Fernanda dice, son cuerpos. XD, no sé qué significa la XD, esperemos que sigamos hablando de teoría, ¿verdad, María Fernanda? Pero sí,
Un ejemplo de un método, dice don Baltasar. Sí, don Baltasar, les decía yo que, por ejemplo, ¿se recuerdan? En la sesión anterior hablamos de eso. Yo les dije, puede ser, por ejemplo, desde la comparación. Usted puede comparar, pero cuando usted compara en el marco de el objeto de estudio de nosotros en relaciones internacionales, entonces ya es el método comparativo de relaciones internacionales. ¿Se recuerda, Baltasar? Yo dije eso, o sea, nosotros tomamos métodos y por eso hablamos, ¿se recuerdan? Hablamos de teorías generales y teorías específicas. ¿Se recuerdan que yo les puse ejemplo? El propio realismo es una teoría general. O el feminismo, ¿se recuerdan que lo mencionamos? El feminismo como teoría general y el feminismo como teoría de relaciones internacionales. O sea, la base, jóvenes, para que seamos ciencia es nuestro objeto de estudio, lo que nos diferencia de otras ciencias. ¿Sí? Por eso, y aquí es donde empezamos el documento 4. Gracias, Ingrid. Fíjese que varias veces me ha pasado y se me olvida que ya me han dicho que dé la vuelta a la cabeza, pero muchas gracias por recordármelo. ¿Sí? Entonces, sí, eso de cuerpos, entonces está discutible, así como lo habían puesto, si era ya con risa. Pero bueno, regresemos. Entramos a un documento nuevo que se... Don Dietmar, ¿usted recuerda cómo se llama el documento 4? Claro que sí. Deben ser consideradas las relaciones internacionales una disciplina autónoma, de don David Sarkis Ramírez. Se fue mucho, iba a preguntarle a alguien el autor para obligarlos a buscar el documento, pero se nos adelantó don Dietmar, el adelantado le dicen sí. Ahora repítalo más fuerte para los que no lo oyeron la primera vez, don Dietmar. Por supuesto. Deben ser consideradas las relaciones internacionales una disciplina autónoma, por David Yamil Sarkis Ramírez. Gracias. De nada. Entonces, ¿qué es lo que nos va a proponer Sarkis ahora? Y entonces, lo mismo que he estado haciendo en todas las sesiones. Doña Dulce, ¿usted recuerda quién era la autora del primer documento que leímos? Doña Dulce Archila. Buenas noches, licenciado. ¿Se escucha? No. Fuerte y claro. Ya no se escuchó. Pero preguntémosle entonces a don Oscar Félix. ¿Usted recuerda quién era el primero? Lo mismo pensé, Ingrid. No se le escucha, Oscar. Perdón, licenciado. ¿Me escucha bien ahí? ¿Ahora sí? Si no estoy mal, es Graciela Arroyo, creo recordar. Recuerda bien, Oscar. Hagámosle la vida imposible a doña Natania Aguilar. Doña Natania, ¿quién era la segunda autora? Karen Minsk. ¿Tuvo que ver el documento? ¿Se acordaba, doña Natalia? No, bien me acordaba. Ala. No, sí, casi me sacan alguna lágrima en algunas ocasiones ustedes. Don Luis Alejandro, el tercero, ¿quién era? Solo recuerdo el apellido, Ochoa. Mire, doña Ivette lo está ayudando en el chat. Gracias, Ivette. Muy bien, y entonces hoy, ¿quién es doña Sharon de Yanira? ¿Cómo se llama el de hoy? El autor no me lo sé, licenciado. Y se los No acaba recuerdo. de... David Ramírez. Sí, David Ramírez, algo así. No, ya No. nos mezcló a dos. Pero preguntémosle a don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel, ¿usted se acuerda? Don Dietmar nos lo dijo. Luis Ramírez. Luis Ramírez. Ese es el pasado, ¿no? El de hoy. Doña Gabriela lo puso en el chat para que lo lean ahí. David Que no tengan que Mateo. buscar el documento. David Mateo. David Yamil Sarkis Ramírez. En la mañana me decían, ¿será David o será David? Por el Ramírez, pongámosle David. Por el primer apellido, sepa cómo se decía, ¿verdad? Pero digamos que es David Sarkis. ¿Qué es lo que él nos va a plantear? ¿Y por qué es que les dije recordemos eso de la ciencia, no? En principio,
algunos elementos que nos plantea entonces Sarkis. Primero, el debate. Relaciones internacionales, la vamos a ver desde ciencia, desde la cuestión cronológica o la cuestión epistemológica. Cronológico creo que no nos causa problema. Creo que todos entendemos que es cronológico, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿todos entendemos qué es epistemología, jóvenes? ¿Alguien tuvo la curiosidad de googlear cuando estaba leyendo qué era epistemología? Yo, licenciado. Don Paul, ¿y qué encontró usted? Que es una parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y métodos de conocimiento. Sí, don Moisés también nos lo pone en el chat, el mismo que había encontrado usted. Doña Marjorie, ¿usted encontró alguna o no? La misma, licenciado, que sería bueno. de la filosofía. ¿Alguien encontró alguna diferente? Aquí sí, aquí está completa, nos lo pone don Moisés. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Sí, doña Águeda, gracias, también nos la pone. La ciencia de todo, ¿qué es la ciencia de todas las ciencias? No, la madre de todas las ciencias es la filosofía. Se encarga de examinar los fundamentos en los que se apoya la creación de conocimientos, cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Exactamente, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando Sarkis? Dice, ese debate, una ciencia es ciencia porque ya maduró cronológicamente, o sea, porque es vieja, o una ciencia es porque ya tiene conocimiento propio. Ese es el primer debate. ¿Cómo voy a catalogar yo una ciencia? Esto es algo así como, ¿se recuerdan aquel refrán de más sabe el diablo por viejo que por diablo? Ahí se resume eso, o sea, ¿sabe más por diablo o por viejo? Aquí sería lo contrario, ¿sabe la ciencia? ¿Es más ciencia porque es vieja o es más ciencia porque ya tiene bases teóricas y de conocimiento propio? Ese es el primer debate, dice Sarkis. ¿Qué es lo que hace ciencia a la ciencia entonces? Don Sebastián, si usted tuviera que contestar a eso, ¿qué contestaría? Lo que hace ciencia a la ciencia para mí es que tenga un objeto de estudio específico, que tenga algo que sea para sí mismo. Por eso no puedo hacer ciencia si solo voy a estudiar lo que otras ciencias ya hacen. Tengo que tener algo para mí. Es lo que yo Gracias, pienso. Sebastián. O sea, oyendo eso, doña Jazmín, don Sebastián va por el lado de la cronología o por el lado de la epistemología. Por el lado de la epistemología. Gracias. Don Alan, ¿por qué cree usted que doña Jazmín dice que va por la epistemología? Licenciado, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se le escucha bien? Ok. Pues por conceptos que dijeron, bueno, que pusieron en el chat, de que se ocupa del saber y de los conceptos relacionados de las fuentes. Gracias. Don Moisés se lo resume de alguna manera, dice porque tiene conocimiento propio. Y don Juan Pablo también va muy bien en la línea, se convierte en ciencia cuando vamos a estudiar su comportamiento en la realidad. Sí, pero ¿en qué realidad? Esa sería la pregunta. Entonces, jóvenes, ese primer debate tiene que ver con, les decía yo, la ciencia es ciencia porque es vieja o es ciencia porque ya puede explicar aquello para lo que está llamada a explicar. ¿Sí? O sea, podríamos tener un campo de estudio que tuviera 500 años, pero si aún no logra explicar aquello para lo que está llamada, no sería ciencia. Por el contrario, exacto, miren lo que dice don Luis Felipe, es ciencia porque crea un objeto de estudio de un área de donde aprender y estudiar más a fondo, exacto. Debe justificar su autonomía, esa es la segunda parte, Sebastián, a donde vamos a llegar. Entonces, primero,
nos dicen que somos una ciencia joven. Si ustedes han visto en la mayor parte de lecturas, dicen que las relaciones internacionales es una ciencia joven. Sin embargo, es una ciencia joven de ¿cuántos años? ¿Ya vieron cuántos años tiene la ciencia? 100 años. 101 años. Más de 100. Más de 100, dice Moisés, y también lo dijo. 101 años. No, eso no sabe. Y aquí viene una pregunta interesante, Yulisa. O sea, que si una ciencia reúne todo eso de la epistemología, ¿puedo hacer nacido ayer? ¿Cómo así? Pues no sé si usted puede hacer nacido alguien, pero... Pudo haber nacido ayer. Ah, bueno. Gracias, Ingrid. Sí, podría ser que ayer hubiera estado la primera cátedra, por ejemplo, pero que ya tuviera todo. Sería muy difícil, porque recuerde que todo lleva, digamos, un proceso epistemológico de conocimiento. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando llegó la primera cátedra de Relaciones Internacionales en 1919, ya había estudios previos, que es lo que también nos plantea Sarkis. Y es lo que nos plantea de otras ciencias que apoyaron con sus conocimientos, y ahí es donde viene la otra parte, lo de la autonomía. Pero regresemos entonces, no es el tiempo de existencia de la ciencia lo que va a definir su categoría de ciencia. Sería un tanto extremista como lo plantea Ingrid. Nació ayer, sí, pero nació ayer, ninguna ciencia podría haber nacido ayer y tener todo, ¿no? Tendría que haber tenido una evolución previa. ¿Por qué? Porque tiene que haber comprobado todas sus teorías para tener teoría propia, ¿o no? Tiene que haber comprobado todas sus teorías. ¿Qué dije? ¿Metodología o teoría? Bueno, tendría que haber comprobado todas sus teorías y todas sus metodologías para tener teorías y metodologías propias. Tendría que haberlas aplicado ya a su campo de estudio. Entonces, por eso les digo, sería un tanto extremista decir así, nació ayer. No, pero a lo que quiero llegar es que no es el tiempo transcurrido el que determina a la ciencia. Por supuesto, tiene un papel que cumplir, sí, lo que yo le decía, hay un devenir histórico, cronológico o de maduración de la ciencia, eso sí es cierto. Pero una ciencia podría tener, un área de estudio podría tener 500 años estudiando algo que si no ha logrado definir su objeto, su teoría y su método, no sería ciencia. Entonces, en el primer debate, ¿la cuestión es el tiempo o la cuestión es el fondo, los principios y las bases teórico-metodológicas? Lo primero, Licenciado, yo creo que son las bases metodológicas, porque al final las otras disciplinas sí reconocen que hay un factor que falta explicar, nada más que no hay alguien en específico quien debería de explicar. Entonces, lo que yo entiendo es que sí, no había bases metodológicas o algo así, pero sí, ya había su objeto de estudio. Sí, pero por eso les decía, cronológicamente hay una maduración, ¿sí? Pero no es, pongámoslo de esta manera, no, para que quede más claro y tal vez así le aclaramos a doña Ingrid, no es que haya tardado 500 años, pues, o no es que haya tardado 100 años. O sea, el punto no es si es muy largo el periodo cronológico. El punto es si en ese tiempo cronológico logró definir su objeto de estudio, su teoría y su método. Entonces, el tiempo puede ayudar a que la ciencia madure y la ciencia se solidifique. Pero el tiempo no puede hacer que la ciencia sea ciencia. Es algo así como, miren, se los voy a poner así con sabiduría popular. Tenga un poco más de credibilidad. ¿Cómo así, doña Ingrid? ¿A qué se refiere? Doña Ingrid, explíqueme eso último, tenga así credibilidad, ¿a qué se refería? Es que escribe frases, no oraciones, entonces no entiendo a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Que posiblemente una ciencia tenga más credibilidad si tiene mucho más tiempo. Pero no estaría dado por el tiempo, aunque, y buen punto, porque muchos autores se quedan con eso, como somos una ciencia joven, no podemos ser ciencia. ¿Sí? O sea, en ese sentido, sí tiene usted razón. Nos descalifican por la juventud de la ciencia, pero por eso les decía,
No es el tiempo transcurrido, es cuánto se ha podido realmente definir el objeto, la teoría y el método. Y por eso les decía, pongámoslo así como en sabiduría popular, para ver que no es la cuestión del tiempo. ¿Ustedes han oído aquello que dicen tan viejo y tan inmaduro? ¿Han oído cuando dicen eso? O la mara que nosotros nacemos y pasa un tiempo prudencial para poder caminar. Sí, es cierto. Pero por eso le decía, cuando le dicen a usted, mire, tan viejo y tan inmaduro. O sea, no es lo viejo lo que le da madurez a usted. A veces hay jóvenes muy maduros, ¿no? O sea, jóvenes que han tenido que asumir responsabilidades o que han tenido una vida tan jodida que los obliga a madurar. Lo mismo puede pasar con la ciencia. O sea, no es el tiempo transcurrido. Veámoslo de esta manera entonces. Es cuánto ese tiempo ha permitido, así como pasaría con este joven muy maduro, o sea, el tiempo que ha transcurrido le ha permitido madurar. Y tal vez alguien ya tiene 50 años y sigue siendo un inmaduro porque todo el tiempo transcurrido no le sirvió de nada. Entonces, jóvenes, a lo que quiero llegar es, lo que importa no es cuánto tiempo transcurrió. Es mala esa, Ingrid, pero bueno. No es cuánto tiempo transcurrió para que las relaciones internacionales nos cuestionen si somos o no somos ciencia. Por supuesto, nosotros tenemos 100 años. Hay disciplinas que tienen 200, 300 años. O está la filosofía, que es la madre de las ciencias, y sería re vieja. Pero si nosotros, desde las relaciones internacionales, definimos, y estoy hablando que no nosotros como grupo, ¿verdad? No, estoy hablando de nosotros como parte de la comunidad académica de las relaciones internacionales. Si nosotros en relaciones internacionales definimos ya nuestro objeto de estudio, fue el primer paso. Logramos construir teoría en función de eso. Ha ido evolucionando, por supuesto, Rosaura. Por eso, ¿se recuerdan ustedes que yo terminé también diciendo, ahorita por leer el otro chat se me fue, más jóvenes que Chabelo, ¿sí? O la reina de Inglaterra, ¿verdad? Cualquiera de los dos califica. Pero el punto, ahorita se me olvidó qué era lo que les iba a decir, pero el punto es, sí, lo que dice Luis Callejas, a lo largo del tiempo se han ido comparando con otras ciencias, y eso es lo que vamos a ver ahorita con respecto a la autonomía. Pero el punto es, nosotros logramos definir un objeto de estudio. Y yo les dije, la ciencia, la diferencia entre las ciencias es el objeto de estudio. Por ejemplo, la sociología y la antropología trabajan con sociedad humana, ¿o no? ¿Qué es lo que hace que una sea ciencia de la antropología y la otra sociología? El objeto de estudio. ¿En qué centran su estudio? Entonces, con el transcurrir del tiempo, las relaciones internacionales lograron identificar su objeto de estudio. Lograron aplicar su teoría propia y su metodología propia. Eso, jóvenes, nos hace entonces ser una ciencia. No importa que tengamos únicamente 100 años de antigüedad. No es cronológicamente lo que nos va a determinar, ¿sí? No es que nos comparemos entonces con la ciencia política, que es mucho más antigua, por ejemplo, o que nos comparemos con la historia, que es aún más antigua. No, no se trata de tiempo. Se trata de haber definido eficientemente nuestro objeto de estudio. Y entonces viene ahora sí la pregunta que plantea el documento. ¿Somos autónomos? Porque la ciencia tiene que ser autónoma para ser ciencia. Y por eso es que se nos plantea esa pregunta. ¿Somos autónomos? Y aquí viene la otra cuestión. Porque nos critican y dicen que lo plantea también, perdón, se me olvidó cómo se llama o cuál es el apellido del autor que estamos trabajando. Sarkis Ramírez. Mejor Ramírez, ¿verdad? Ustedes. ¿Cuál es el primer apellido? Sarkis. Sarkis Sarkis Ramírez. ¿Qué es lo que nos dice Sarkis? Nos han criticado porque recurrimos a ciencias diferentes. Por ejemplo, nos dicen que solo somos comentaristas de lo internacional o dicen
que los internacionalistas quieren ser todólogos. ¿Sí? Eso hasta cae mal. Pero no se preocupe, Baltasar, hay internacionalistas que se presentan como relacionistas, o sea, ni ellos mismos se le han creído que son científicos. Porque nosotros no somos relacionistas, somos internacionalistas. Solo otra crítica, que solo tocamos la superficie de las cosas. Eso es no entender qué son las relaciones internacionales. Y claro, yo no le puedo pedir a alguien que no sea internacionalista que entienda qué son las relaciones internacionales. Sería mucho pedirle. ¿Sí? Ahí sí, como dice nuevamente el sentido común y la sabiduría popular, zapatero a tus zapatos. Como no conocen las relaciones internacionales, nos critican de todo eso. Pero entonces a la crítica yo respondería cuando nos dicen, pero es que ustedes solo toman de otras ciencias. Sí, además, a veces no les interesa. Pero entonces cuando nos dicen que solo tomamos de otras ciencias, ¿será que hoy en día hay una ciencia que sea totalmente autónoma de todas las demás? ¿Cabe la posibilidad de que haya un campo de conocimiento que no necesite de los demás? Todas llevan historia casi, ¿no? Por ejemplo, todas necesitan entender la historia. Siempre hay ciencias auxiliares, exacto, Baltasar. Pero además, ¿recuerdan ustedes la ciencia que yo siempre les he puesto de analogía cada vez que vamos avanzando? ¿Se recuerdan a cuál he recurrido? Medicina. Medicina, exacto, gracias. ¿Será que la medicina es autónoma porque es una de las ciencias más viejas? ¿Se recuerdan que esa es de las más viejas? Es autónoma. Totalmente. No. En la mañana me daban algunos ejemplos y en la sesión anterior, antes que ustedes estaban con la B, alguien decía, en un mundo tan tecnológico, sí. Ustedes van ahora con el médico y es raro el médico que los agarra así como antes a puro déjeme verle y saque la lengua, ¿verdad? La mayoría ahorita tiene aparatos tecnológicos para ver qué jodidos pasa con usted o no. Entonces la medicina podría desarrollarse y dedicarse al campo propio de estudio, a su objeto de estudio. Sí, doña Graciela pone otro ejemplo ahí con el derecho, aunque ahí sigue siendo derecho, ¿verdad? Solo es evolución. Pero, ¿será que la medicina deja de ser autónoma porque tenga que recurrir a la tecnología, a la ingeniería, por ejemplo? ¿Será que eso le quita autonomía? No, porque la tecnología, por ejemplo, puede aportar desde su propio campo de estudio a otras ciencias. Y cuando le aporta a la medicina, ¿qué pasaría si usted, por ejemplo, dijera, bueno, yo no soy médico, pero como yo seguido me caigo, mejor me voy a comprar mi propia máquina de rayos X? Porque no va a ser que un día de estos me quiebre porque yo siempre me ando cayendo. ¿Sí? ¿Qué pasaría que usted se cae y ya no aguanta y entonces dice, bueno, ahora voy a usar mi máquina de rayos X? Usted saca su radiografía y ¿qué va a entender ahí? ¿Ustedes han visto las radiografías? ¿Han visto, alguna vez se ha quebrado alguno y le han enseñado una radiografía? ¿Han visto la radiografía de alguien que el doctor le dice, mire, aquí se ve, aquí en el... Y le empiezan a explicar y usted con cara de baboso, ah, sí, doctor, sí, ahí es, ¿verdad, doctor? Y le aseguro que usted no tiene ni idea, perra, de dónde jodidos le están diciendo que vea. ¿Le ha pasado eso? Sí, ahí está clarito. Eso lo dicen muchos los médicos. Mire, aquí está claro. Aquí es donde se tiene la fisura o tiene no sé qué. Y todos ustedes, sí, está claro. Usted no vio nada. Entonces usted podría tener su máquina de rayos X y hacer uso de la tecnología, pero no por eso se vuelve médico. ¿Estamos? Entonces el sociólogo puede empezar a hablar de lo internacional. Tengo un par de colegas sociólogos que creen que pueden meterse a hablar de internacional y hablan hablan incoherencias. Porque son sociólogos, no tienen nada que hacer explicando nuestro objeto de estudio. Pueden pretender explicarlo, pero nunca lo van a poder explicar. Tengo un colega que cabal decía, es como leer noticias sin saber nada. Exactamente, eso. ¿Se recuerdan el ejercicio que hicimos con lo de los talibanes? Cualquiera puede hablar de eso, pero entenderlo, no lo van a entender. Todólogos, sí, solo que nosotros no somos todólogos, Ingrid Yulisa de la Paz. No, los que tratan de explicar las relaciones internacionales y no son internacionalistas. Exactamente, doña Ingrid. Y doña Natalia, miren lo que puso en el chat. Doña Natalia, solo porque no estamos examen, porque ahorita hubiera ganado con 100. O sea que una disciplina es autónoma por su objeto de estudio. Exactamente.
Nuestro objeto de estudio nos define, nosotros ya tenemos un objeto, es estudiar esas interacciones que se dan y nadie más lo puede hacer que nosotros. ¿Podemos auxiliarnos de la política para entender las relaciones de poder? Sí, pero lo hacemos desde nuestra perspectiva y con nuestro objeto de estudio. Entonces, es el realismo desde las relaciones internacionales. ¿Alguna puede ser semiautónoma? No, porque entonces no sería ciencia ahí. ¿Sí? Por eso es la discusión en el documento. Exacto, don Luis Felipe, miren, dice don Luis Felipe, ¿podría decir que todas las disciplinas que existen son interdisciplinas que dependen una de otra? Así es, en este mundo está interconectado todo. Y miren qué interesante, la expresión o el concepto que usó don Luis Felipe, interdisciplinas. ¿Por qué? Porque miren, antes se usaba, por ejemplo, el concepto multidisciplinario, era decir que le decía, mira, un estudio multidisciplinario, era decir, esto se puede estudiar entre muchas disciplinas. Eso fue hasta a los años 90, ya a partir de los 2000 se empezó a hablar, y aquí en Guatemala recién empezamos a hablar, y eso ya venía desde principios de siglo, de la interdisciplinariedad, es decir, los objetos ya no los estudiamos multidisciplinariamente, los estudiamos interdisciplinariamente, pero cada disciplina desde su especialidad, desde su especificidad, ¿sí? Que por eso regresaba yo al ejemplo, le decía, yo tengo un colega sociólogo que una vez me dijo, mire, yo puedo preparar a los internacionalistas para su privado, porque yo me he leído todo el temario de relaciones y yo ya les puedo explicar. Sí, señor, pero el temario le dan nombres, no lo prepara para ser internacionalista. ¿Sí? Hay hasta temas comunes en diferentes materias, por supuesto. O sea, todos hablamos a veces de temas comunes, sí, pero cada quien lo ve desde su disciplina. Por ejemplo, regresemos a la ciencia que nos ha servido de analogía. ¿Los médicos están hablando ahorita de COVID? ¿O no? Pero ¿cómo lo ve el médico? Lo ve como, ¿qué hago? ¿Qué uso para curar a la gente? ¿Qué hago si le da esto? O sea, lo está viendo desde la medicina. Usted como internacionalista, ¿está viendo ahorita COVID? Lo tiene que estar viendo, pero lo tiene que estar viendo como cómo afecta al sistema internacional, qué va a cambiar, cómo se va a modificar el mundo después del COVID. ¿Los sociólogos están estudiando el COVID? Sí. ¿Qué afecciones está teniendo en la sociedad? Miren, ayer, el domingo, sábado, una colega de la escuela me decía, mire, estábamos hablando, de repente me dejó solo y me dice, ay, disculpe, me dice, pero me acaban de venir a hablar porque murió mi vecino de COVID. Y mire, me dice, viera a los vecinos cómo se han portado, o sea, aquello de ser pura lata, ¿verdad? Evitar a la familia y todo. Entonces esta colega fue a ver porque quería ver en qué ayudar. Me dice, mire, y cuando salí, viera que mis vecinos cómo se quedan viendo y uno hasta se acercó a rociarme un montón de cosas, ¿no? O sea, sociológicamente, psicológicamente, ¿qué pasa con el COVID? Los sociólogos lo explicarán de una forma. En el chat dijeron, hay más, ¿qué? Más divorcios, no sé qué. Más familias se separan. Esto lo puede explicar la psicología desde la psicología, pero también el psicólogo, nosotros, o sea, cada ciencia lo explica desde su objeto de estudio. Exactamente, si usted lo quiere ver así, Herbert, desde perspectivas diferentes, pero esa perspectiva nos la da nuestro objeto de estudio. Cada uno con su mordida. Pucha, me resultó policía, Baltasar. ¿Me explico, jóvenes? O sea, nuestra autonomía está dada porque nosotros estudiamos algo que nadie más puede estudiar como nosotros. O sea, muchos lo pueden intentar. Muchos pueden creer que lo están haciendo bien. Pero la realidad de las cosas, don Dietmar lo está diciendo bien, nosotros como internacionalistas podemos considerar que puede y debe existir, sin lugar a dudas, una disciplina autónoma, siempre y cuando los internacionalistas tengan clara la especialidad de su objeto de estudio. Ese es el punto, Dietmar. Pero si usted como internacionalista no sabe ni qué estudia, no sabe ni para qué está preparado, entonces con usted sí se darían gusto decir, mire, así como habla este solo pajas, las relaciones internacionales son pajas, pues no es ciencia. Y lamentablemente pasa mucho con nuestra disciplina. Le digo, yo tengo colegas que
perdón lo que voy a decir, pero da vergüenza oírlos hablar. Nunca entendieron qué era la disciplina. Espero que a ustedes no les pase, ¿verdad? Y cuando estemos en noveno les pregunte qué jodidos saben y para qué sirven. Ojalá que lo sepan contestar. Entonces, jóvenes, para ir, defienden bien nuestras disciplinas. Sí, es que viera usted cada caso que he conocido yo. Y lamentablemente, como ya llevo bastantes añitos en el medio, ¿verdad ustedes? Porque empecé a dar clases a los 10 años para que no hagan cuentas. Pero después de más de 20, ¿qué les importa años de estar dando clases? He conocido cualquier espécimen. Entonces, para ir concluyendo, porque ya es hora y antes de que me hagan caras y se me empiece a dormir doña Jamie Vanessa de León. Entonces, jóvenes, muchos pueden intentar hablar de relaciones, muchos pueden creer que saben de relaciones, pero los únicos buenos somos los internacionalistas. Ahí está el resumen. O sea, somos únicos. Y si quieren una prueba, pues vean a su profesor José Cortés, o sea, único, irrepetible. Y yo sé que ustedes van a aspirar a ser como yo, pero hagan su mejor esfuerzo. ¿Quién quita y se les hace? ¿De acuerdo? San Cortés, en algunos lados así me dicen, Gabriela. Es más, mire que por lo menos la pandemia ha evitado tener que estar diciendo que no me saquen en procesión. Algunos quisieran. Ese Lord Cortés, hacía rato que no me lo decían. Mira que había un grupo que todavía joden en Facebook. Todavía cuando me hablan en Facebook, así publican Lord Cortés. Nunca se los contradije porque usted no puede contradecir la verdad. Entonces, jóvenes, por hoy nos quedamos acá. Un gusto siempre compartir con ustedes y por favor, cuídense. ¿Sí? Cuídense por ustedes o por la gente que quieren. Descansen en paz y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Liz. Hashtag humildad, dice doña Ingrid. Sí, doña Ingrid, soy humilde, por eso reconozco. La primera parte de la humildad es reconocerse. Gracias. Buenas noches, Karen. Le volví a enviar el correo por cualquier cosa, o si no llegó la actualización. ¿Perdón? El correo de mi grupo, por